Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 50. 10 Irae. Parte 7. Nerón Claudio. Desde el momento en que Hirnif la conoció, tuvo la sensación de que ella era más de lo que parecía ser. Al principio, ese sentimiento de intriga y misterio lo atrajo hacia ella, pero cuanto más observaba, más cautivado quedaba. Todas las rosas tenían espinas, y si se tratara de belleza, Nerón sin duda estaría en la cima. Sin embargo, no era simplemente belleza lo que poseía, sino una perspicacia y una forma de pensar para guiar y cautivar a las personas que no tenían comparación. Pensó que era una habilidad exótica adquirida en su autoproclamada profesión de bailarina y artista, pero mirándola ahora, claramente era más que eso. Ella ardía más que cualquier llama en medio del campo de batalla. Formación de cuña. Nero gritó, las llamas de su espada se encendieron en una señal que lanzó hacia el cielo. El Imperio Baharut contaba con una capacidad militar superior a la de cualquier reino cercano después de las reformas de Hirnif y la sangrienta purga. La habilidad sobre la sangre era el lema de Hirnif, y su imperio floreció gracias a ello. La represión por parte de la nobleza cesó y se creó un fuerte comando central por miedo a la ira de Hirnif, pero aún así, siempre estuvieron agradecidos por su misericordia. Los miles de huérfanos, oprimidos y agraviados que fueron patrocinados por las políticas de Hirnif, fueron entrenados fácilmente por los sabios y nobles caballeros más sabios del imperio. A la llamada de Nerón, las caóticas líneas del ejército interrumpidas por la perturbación de los demonios, fueron rápidamente puestas en orden mientras los ejercicios obligatorios obligaban al cuerpo a ponerse en piloto automático. Amigos y enemigos fueron rápidamente restablecidos en líneas de combate con el ejército del reino Reestice mirando estupefactos. Las tropas con armadura ligera de Baharut avanzaron, creando la punta de una flecha, mientras que las tropas pesadas siguieron desde atrás y se extendieron por los flancos izquierdo y derecho. Los demonios se habían reagrupado mientras Sasaki, Grain y Musashi se ocupaban de sus líderes, pero ¿quién era mejor en la guerra medieval que Nero? Tropas ligeras adelante, carguen. Ordenó Nero, la energía mágica ardió a su alrededor y tomó la forma de rosas rojas flotantes. Nero lanzó una de sus habilidades únicas de mejora en toda el área. Las rosas rojas tocaron las armaduras del ejército del imperio y al instante crearon un manto rojo efímero de las legiones romanas. Flores a la tierra. Reforzada, la infantería ligera que formaba la punta de la cuña se convertiría en la lanza afilada que atravesaría la formación enemiga. Con un resonante sonido metálico, los caballeros y la infantería hicieron contacto con los desorientados demonios de bajo rango, causando una confusión masiva. Los humanos eran inherentemente débiles. Incluso los parámetros básicos del demonio de nivel más bajo los superaban con creces, pero en este caso, la energía mágica que unía la armadura y las armas del ejército era altamente efectiva. Los ojos de un soldado se abrieron cuando su espada atravesó el hombro de un demonio hasta la cadera en un solo movimiento. Las filas de muertos vivientes que siguieron después, igualmente frustradas. Con manos temblorosas, el soldado miró a Nero, tragó y luego reafirmó su determinación. Por la gloria del imperio. Hirnif observó todo lo que sucedía desde lejos, notando cuando los ojos de Nero se entrecerraron. Las tropas ligeras se estaban dejando llevar demasiado por su frenesí y corrían el riesgo de quedar aisladas. Ella emitió la siguiente orden: roten y retírense a los flancos o líneas centrales. Su voz resonaba. De voz suave y normalmente jovial, las palabras de Nerón tuvieron peso en el campo de batalla. Sin tomar sus órdenes a la ligera, las tropas ligeras de vanguardia hicieron lo que se les ordenó y retrocedieron, rompiendo la punta de la cuña mientras se retiraban hacia los lados, y la infantería pesada detrás de ellos avanzaba. Ah, infantería pesada, espere. Los ojos de Nero volvieron a la infantería ligera en retirada y a los no muertos que los perseguían. Las tropas ligeras reforman la línea. Ah. Las fuerzas enemigas fueron rápidas y atraparon los tobillos de la infantería ligera en rotación, deteniendo el proceso. Caballería. Barre los costados y protege el núcleo central del envoltorio. Nerón dio nuevas órdenes, desplegando la unidad de caballeros a caballo de gran movilidad.
Con cascos y lanzas afiladas, la caballería del imperio cargó con el sonido de sus cuernos, pero los no muertos demostraron ser inquietantes al ignorar los golpes mortales e obstaculizar a los caballos. Los Rangers disparan a voluntad. Nerón pidió un apoyo más fuerte, instando a las tropas ligeras a formar una nueva línea de ataque. Fuerte formación en el flanco derecho. Ella comandaba la mayoría de la infantería ligera reforzando un solo flanco, igual. Empujan y derriben su flanco izquierdo y luego enrollen la línea enemiga desde la retaguardia. Las explosiones resonaron cuando los no muertos y los demonios capaces de lanzar magia fueron bombardeados sistemáticamente con espadas de acero retorcidas que llamaron la atención de muchos que participaban en la guerra. Solo Nerón permaneció imperturbable ante la ayuda. Usa el fuego de cobertura aliado y empuja. Nero aplaudió, con los ojos examinando el campo de batalla. Detrás de Nero, y observando desde lejos, Hirnif y sus confidentes más cercanos no tuvieron más remedio que reevaluar a Nero como un simple intérprete. ¿No era ese un general de guerra? El alcance y la experiencia que estaba demostrando no podrían haber sido obra de un mero acto. Lo que planteó la cuestión del tipo de pasado que debió haber tenido. Caballeros imperiales, apoyen a Nerón. Hirnif dio la orden, rechinando los dientes ante la sensación de inquietud que aún flotaba en el aire. No te preocupes por mi seguridad. Fluder está conmigo. Pero mi señor, ¿no estamos haciendo retroceder al demonio? Todas las opiniones contrarias fueron silenciadas por la gravedad de la mirada de Hirnif. Escuchamos y obedecemos. Los 4 caballeros imperiales salieron al campo de batalla, mientras Hirnif miraba hacia el lado de Restice y gritaba. Yo Hirnif el Nix del Imperio Baarut declaró formalmente una invitación a un armisticio y un llamado a una cooperación temporal contra los demonios. Hirnif estaba mirando al rey títere de Restice, que había venido a observar el resultado de la guerra anual. Fue a él a quien habló para comprobar si realmente se perdió autonomía en Restice. Al lado del rey estaba Gasef Stronov, vistiendo una armadura de placas completa, pero esa no era la verdadera razón del llamado de Hirnif. Más bien, fue el tiro con arco del hombre ubicado en la retaguardia del ejército de Restice lo que le permitió a Nero romper los grilletes de los demonios, e incluso ahora continuó una lluvia de fuego de cobertura. Con buen ojo para el talento, Hirnif se había fijado en quién sería más capaz de apoyar a su ejército. Nosotros de Restice aceptamos. El rey Ramposa no dejó de ver el panorama general. Tropas adelante. Únase al general del imperio vestido de rojo y expulse a los demonios. Nero podía sentir que el flujo de la batalla cambiaba rápidamente a su favor. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad siempre se ha unido ante amenazas mayores. Por lo que parece, los demonios no esperaban la reunión de los 2 ejércitos. Eso es lo que les pasa por subestimarla. Mirando a los líderes de los demonios actuales, Sasaki y Musashi se defendían mientras Brain parecía estar sufriendo bajo el ataque. Cuando parecía que Brain sería derrotado, Nero estaba a punto de moverse personalmente para apoyarlo, pero se contuvo cuando Gasef atacó para reforzar a Brain. Esta guerra se ganaría. La intuición de Nerón ya le estaba indicando el resultado y, sin embargo, variables más allá de las predicciones de cualquiera cambiaron todo. Una presión siniestra descendió sobre el área y creó un frío invernal que congeló a los más cercanos al epicentro de una puerta flotante. Manifestándose en el aire sobre el campo de batalla, la puerta era similar a un pasaje entre dimensiones con su presencia sobrenatural y motivos espeluznantes de calaveras, cadenas y cuervos negros. Una puerta. Nero entrecerró los ojos mientras pensaba, mientras muchos de los otros que luchaban en la batalla se inquietaban. Sin embargo, para aquellos en Restice que sobrevivieron al ataque de la capital, la puerta les resultaba demasiado familiar. Era el mismo que había ayudado a poner fin a la tragedia en el reino, pero algo andaba mal. Si antes, la puerta había atraído a todos los no muertos de la capital y resuelto el ataque, esta vez, su aparición repentina estuvo marcada por signos reveladores de metal deformado saliendo desde dentro. Mirando hacia la puerta, Shirou la reconoció de inmediato cuando le vino a la mente un solo nombre: Escacha. Era cierto que si ella descendía, el estado actual de demonios y no muertos se resolvería rápidamente, pero entonces ¿dónde estaba ella?
Brevemente, Shirou notó que Nero la miraba para confirmar que la puerta debería haber sido una intervención amistosa. Shirou no pudo asentir de inmediato con la cabeza en la distancia, y Nero no pudo demorarse mucho. El malestar se extendería y afectaría la moral del ejército. Concéntrate hacia adelante. Nerón tomó su decisión. Los demonios y los no muertos, que aún estaban en el campo de batalla, tenían que ser derrotados primero. La puerta viene más tarde. Contuvo la respiración y entrecerró los ojos cuando Arché, ferozmente arrepentido, llegó a su lado. Lady Nero yo. Ahora no, interrumpió Nero, haciendo que la expresión de Arché palideciera, pero Nero no había terminado. ¿Lo ves? Ella preguntó. Arché se congeló antes de que finalmente mirara hacia el campo de batalla, usara sus ojos mágicos y jadeara. Nero no tenía los ojos de Arché, pero podía sentirlos. Nero pudo sentirlo antes que nadie cuando numerosos círculos mágicos de sacrificio se encendieron sobre el campo de batalla justo debajo de los desprevenidos pies de los dos ejércitos. ¿Eso no es? ¿Qué nivel de magia es este? La culpa de Arché rápidamente se convirtió en miedo ante el repentino descubrimiento. La puerta de arriba era una artimaña. TCH. Nero chasqueó la lengua y las llamas se encendieron aún más en su espada. A esto estus, declaró, su espada vibrando con poder mágico dirigido a las crecientes formaciones mágicas. Mover. Nero ordenó mientras intentaba cortar. Shirou también intentó atacar los círculos mágicos después de descubrirlos, pero no pudo usar ninguna flecha realmente dañina con numerosos aliados parados sobre las líneas dibujadas. Nerón no tuvo tanto problema. Una vez dichas sus palabras fueron seguidas y se despejó el camino. Ella se separó pero contuvo el aliento cuando se vio obligada a desviar su golpe hacia una explosión de energía mágica dirigida a su cabeza. Al dividir el proyectil en dos, la magia se dividió y explotó a ambos lados de Nero. El humo se elevó en una fina neblina arrastrada por la onda expansiva del viento. Cuando el polvo se separó, el demonio enmascarado, Haldabot, apareció en el lugar que Nerón había intentado cortar. Con un traje y corbata naranja, Demiurge se puso la máscara de perpetrador bajo un nombre falso. ¿Tú lo descubriste?, reflexionó Demiurge antes de reírse. Aún así, si una sola espada pudiera detenerlos a todos, no me habría tomado la molestia de preparar el campo de batalla de antemano. Esa puerta que aparece ahora. ¿Era esto también parte de sus planes? ¿Cómo se esperaba de él? Nero no pronunció una palabra mientras Haldabot se perdía en sus propias reflexiones. Había oído que los demonios eran un grupo hablador, pero el propósito de hablar pronto fue evidente. Estancamiento. De repente, la magia de sacrificio previamente colocada se extendió por el campo de batalla y se activó. Con un brillo rojo sangre, cientos de personas y no muertos que estaban en la cima desaparecieron de la existencia, convirtiéndose en copas de sangre que se acumularon en enormes esferas oscuras. Sus romanos. Bastardo. La expresión de Nero se contrajo por primera vez. La ira era genuina hasta el punto de que incluso ella se sorprendió. Quizás se debió a la cultura del Imperio Baarut y la forma de vida de la gente, pero una parte de ella no pudo evitar interponerlos con los recuerdos y experiencias dentro de ella. Demiurgo permaneció indiferente. Nerón Claudio, o debería llamarte Emperador Nerón, dijo Demiurge en su lugar. Sin esperar la forma repentina de dirección, Nero quedó momentáneamente desconcertado, pero ella no fue la única. La expresión de Nerón se tensó mientras los rostros de sus aliados se coloreaban de sorpresa e intriga. Demiurge había estado investigando firmemente desde el momento en que le advirtieron sobre ciertos individuos que podrían representar una crisis existencial para la Gran Tumba. ¿Me conoces, demonio?, Nero dijo con cautela, dando un paso adelante audazmente como un escudo para las personas que se reunieron debajo de ella. Demiurgo no decepcionó. Más de lo que piensas, admitió. Demiurgo ya conocía la sabiduría de su adversario gracias a la perspicacia de su señor supremo. Solo que Demiurge pensó más y embelleció puntos clave, utilizando el razonamiento deductivo para construir una explicación factible de los acontecimientos del Nuevo Mundo. Para empezar fueron los rumores en Roble y el supuesto regreso de los Evil Lords. Independientemente de si los Evil Lords realmente regresarían, Demiurge solo podía concentrarse en lo que sabía.
y Demiurge sabía ciencia cierta que Nazarik y sus habitantes no eran los señores del mal, pero no podía decir con confianza que el regreso de los señores del mal no aludía a ellos. Ni siquiera él conocía completamente el motivo del transporte forzoso de Nazarik al Nuevo Mundo, y el momento fue demasiado coincidente. Luego estaban los casos de héroes que se levantaron para acabar con los Evil Lords. En correlación con Yggdrasil y la base de los héroes y villanos que surgen del mundo original, Demiurge propuso una hipótesis de trabajo. La información siempre fue clave y Demiurge había estado recopilando varias fuentes para compilar un informe completo hasta ahora. Roble, Rest dice, los estados de los fanáticos religiosos e incluso el Imperio Baharut tenían similitudes con conceptos y costumbres con los que Demiurge estaba familiarizado en los paquetes de expansión de Yggdrasil. Roble, el reino de los caballeros y las fes. Rest dice y su colección de vagabundos, mercenarios y aventureros. El Imperio Baharut y sus colores y tendencias imperialistas. La imagen estaba tomando forma. Nazarik y sus habitantes habían llegado recientemente al Nuevo Mundo, pero podría decirse lo mismo de aquellos a los que Lorais llamó los jefes de incursión. Además, y si no fuera la primera vez, Demiurge había reunido varios recuerdos de la historia de la humanidad en este mundo, y los héroes que los guiaron a través de la Edad Oscura quedaron oscurecidos o murieron valientemente. De los cuales, la naturaleza del Imperio Baharut tuvo su fundamento en un gran ser que unió al pueblo en la gloria divina transmitida a través de sus emperadores posteriores. El escenario recordaba demasiado a los emperadores en guerra de Midgard de Yggdrasil. Por lo tanto, Demiurge estaba bastante seguro de concluir que ella, Nerón Claudio, eres un individuo fuera de tu tiempo. Demiurgo acusó. En Yggdrasil, el emperador Nerón, que acogió razas heteromórficas y humanas, finalmente fracasó en la guerra y murió bajo la facción de Rómulo. Entonces, ¿y si antes de morir ella apareciera aquí? Eres una persona que estaba destinada a morir. Por un segundo, un silencio preñado descendió sobre el caos y la muerte. Galimatías, murmuró Hirgnif antes de dirigirse a su ejército. No os dejéis engañar por las palabras de un demonio. Engañado, Demiurge inclinó la cabeza, riendo a carcajadas al notar cierto cambio en la expresión de Nero. La persona misma debería saberlo mejor que nadie. ¿No es así, emperador Nerón? Nerón no respondió. Cuando 3 veces ve la puesta de sol en sus recuerdos oscurecidos, le viene a la mente el destello de una espada para quitarse la vida. Nerón, Hirgnif y los demás no pudieron ponerse al día con los acontecimientos, y Demiurge estaba muy dispuesto a ganar tiempo mientras la magia de sacrificio surtía efecto. ¿Te gustaría escuchar las conjeturas de la perspicacia de un demonio?, ofreció Demiurge, decidiendo compartir un punto para reflexionar. Si las cosas van bien, él no sería el único que intentaría resolver un misterio. Verás, últimamente han estado flotando rumores por todo el Nuevo Mundo, ¿no es así? Susurros de un regreso de la oscuridad que una vez más plagará a la Tierra, pero ¿son todos los que han regresado? Hirgnif se congeló mientras las piezas de un rompecabezas hacían clic en su mente. Las advertencias de Rob le hicieron que el sudor le cayera por las cejas. Todo iba sumando. El regreso de los señores del mal de entre los muertos marcaría el comienzo de otra era de agitación, pero, ¿fueron los señores del mal los únicos que resurgieron durante mucho tiempo, considerados muertos? La rumoreada Santa Valquiria de Roble, los héroes que salvaron la capital de Restice y ahora Nerón en el Imperio Baharut, héroes de fuerza inexplicable estaban reapareciendo uno por uno. Al notar la mirada en blanco que cruzó el rostro de Hirgnif, Demiurge no desperdició la oportunidad de sembrar una semilla. Eso es exactamente, Nerón, es una persona que ya debería estar muerta. Demiurge reveló su conjetura. No solo eso, sino que podría ser una figura que existió en los registros perdidos del mundo de los tiempos tumultuosos donde los humanos fundaron sus lamentables reinos solo para sobrevivir. Dirigiéndose a Nero, Demiurge estaba cada vez más seguro. Costumbres, tradiciones, estructura de gobierno, todo eso recordaba las políticas con las que lucharon los emperadores en Midgard de Yggdrasil. Y si lo que pasó en Midgard fuera un reflejo de lo que pasó en el Nuevo Mundo, tú y los emperadores en guerra fueron uno de los fundadores del Imperio Baharut, ¿me equivoco? Demiurge confiaba en su afirmación. Sí. Ciertamente estuvo mal.
Solo Shiro era el único que estaba seguro de su respuesta, pero el resto no estaba en el mismo barco, incluido Nero. Parte de esto fue culpa de Shirou porque no estaba completamente consciente de los acontecimientos relacionados con sus NPC y la mezcla de recuerdos que tenían de Yggdrasil y los de la historia humana. De hecho, Shiro ignoraba que tenían experiencias de la historia humana adecuada más allá del trasfondo que él les había establecido en primer lugar. Por el contrario, la revelación había dejado a Hirknif y al ejército de Baharut en silencio. La mente de Hirknif en particular estaba trabajando a toda marcha. Varios misterios e inconsistencias que había observado en Nerón de repente podrían cobrar sentido. Los colores que volaba Nero, la reminiscencia constantemente en sus ojos mientras estaba en las calles del Imperio, e incluso cómo interactuaba con la gente del Imperio. En un destello de luz, Nero de repente convocó su traje de batalla, cambiándose la ropa decorativa que había estado usando por la ropa que le gustaba en el Imperio. Lo que los reemplazó fue un vestido rojo vibrante, guanteletes dorados con una hombrera que cubría su brazo derecho, y lo más llamativo de todo, era la corona de laurel sobre su cabeza, que reflejaba la que Hirknif llevaba como corona de emperador. Era el traje de batalla completamente ascendido de Nero Claudius de Yggdrasil. Demiurge se reafirmó en la silenciosa quietud. Finalmente estás mostrando tus verdaderos colores, emperador Nerón. Reflexionó. Es por eso que me resultó tan familiar. Nero habló solemnemente, algo desconcertado por la explicación de Demiurge, medio dudando, medio confundido. Baharut era un lugar de mi Roma, fue influenciado por ella. Nero sacudió la cabeza y lo fulminó con la mirada. Los recuerdos y la programación dentro de ella estaban demasiado mezclados para entender todo, pero un aspecto era tan claro como Nerón Claudio. No importaba si la conjetura de Demiurgo era errónea o si su Roma había influido de alguna manera en la dinámica y los imperios de este nuevo mundo. Ella no era solo el mismo Nerón de los emperadores combatientes de Midgard en Yggdrasil, sino que también tenía un conjunto diferente de recuerdos y experiencias relacionados con la historia humana. Lo único que le importaba era la adoración de quienes la seguían. Y fueron asesinados. Ofrecido algún ritual para convocar a un demonio mayor. Donde su pueblo gritó su nombre con amor y devoción fue su Roma. No hables como si me conocieras, demonio, dijo Nero, poniendo fuerza en su espada. Aplaudo todo lo que sabes de mí, pero has cometido el error de dañar a mis romanos. No juzgues mi valor, mis motivos o mis deseos, esa es solo mi capacidad. La energía mágica brilló alrededor de Nero, surgiendo a su alrededor y bañándola en un tono dorado. Una gobernante, una tirana, una líder, ese era su derecho. Su privilegio imperial. Su durabilidad, letalidad, perspicacia y comportamiento se dispararon todos a la vez a través de una declaración interna. Hirknif y los demás del Imperio Baharut quedaron momentáneamente deslumbrados por la brillantez de la figura que Hirknif se esforzaría por emular. Alegre en la adoración de su pueblo, pero tiránica ante sus enemigos. El gobierno de Nerón, 37, 68 DC/Reino 54, 68 DC. Un ser que gobernó una nación que resonó a través de una era. Aquí y ahora, hizo una promesa que un emperador debe cumplir. Te aplastaré en nombre de Roma. Un juramento hecho en nombre del imperio. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. James, LMC 9389 Yosualdo. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legaki Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z